están transmitiendo ahí. ¿No? Hola, hola. Bueno, esperamos que se empiecen Hola, a conectar. hola. Este Hola, momento Elsa. es chistosísimo. Pero después queda grabado y entonces uno se ve ahí. También si me puedes mandar el link para mandarlo porque mucha gente no sabe entrar directamente. Entonces me saldría. Baja el volumen. ¿A dónde mando mientras se conecta? ¿Qué más, bonito? Hola, Lili. Qué Hola. rico tenerte nuevamente acá. Muy bien. Tiempo sin verte en En la live. en la Liga de los Sí, Múltiples. porque los eventos sí nos vemos en vivo y en directo. Sí. Pues vamos como siempre a esperar un poco. Mientras tanto vamos hablando un poco. Ya separaste las boletas. ¿A ti cómo te vamos a tener? ¿Como Yo conferencista, como patrocinadora, Como todo, mamá? como Sí, todo, una delicia como tenerte. múltiple. Voy a Aprovechar esta estar, comunidad. gracias, ya separé mi boleta. Voy a estar en una super conferencia que estoy preparando con tanto amor y voy a estar en un stand de Lili Feliz. ¡Ah! Eso noticia está espectacular porque hay muchas Sí. mamás que quieren Sí, conocerte para hacer en vivo y en directo. asesorías, para hacer ahí tips, para conocernos más directamente, para tener más tiempo, porque yo generalmente corro como los eventos, me voy ya, pero para estar ahí Para que más te lo para las goces de familias. 9 de la mañana a 7 de la noche. Y me gocen a mí y me aprovechen. Todo lo que necesite. Ya saben, vamos a tener a Liliana la jornada, así que súper chévere tenerte porque de verdad tu apoyo para muchas mamás ha sido súper valioso. Esa es la idea. Bueno, como saben, ahí se están conectando un poco. El live de hoy es súper importante, súper chévere personalmente para mí porque uno cae muchas veces en errores sin darse cuenta que puede estar realmente perjudicando a sus hijos en algunas cosas. Entonces, pues qué chévere que tu experiencia nos va a permitir identificar si lo estamos haciendo mal o más bien o mal o cómo deberíamos Y que hacerlo. podemos ir corrigiendo porque a veces uno dice, ay, eso lo hice mal y ya, el nombre quedó no, así nada. o ya, pero que puedo ir ajustando en el día a día y no darme palo, porque darnos palo no sirve tanto, sino Exacto. que puedo ir aprendiendo y ajustar y aplicar. Y Esa si es como la idea. si con la intuición sin saberlo estamos haciendo bien y pues seguirlo haciendo. Perfecto. Y apoyarnos también porque a veces no solamente son los errores que nosotros podemos cometer, sino los familiares, ¿no? Son ellos los que no son conscientes, Sí. los que y pelear contra eso y hacerlos caer en cuenta a veces no es tan difícil, no es tan fácil. Entonces le toca a uno llegar con argumentos. Exacto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre múltiples seguros e independientes. ¿Qué debemos hacer para que sean súper seguros, que sean realmente independientes? Porque cuando entran al colegio ya dejaron de ser bebés, ya son niños grandes y allá van a otro ritmo, a otro tipo de cosas. Entonces hablemos un poco, ahorita lo acabas de decir, sobre los nombres. Los nombres y cómo deben ser los nombres a la hora de seleccionarlo, porque hay personas que los ponen como muy diferentes, en cambio otras que los ponen muy parecidos, y con las vestimentas. Sí. Yo personalmente tengo un gusto, pero quiero que tú nos digas, basada en la experiencia, qué tan conveniente es ponerles nombres similares y vestirlos iguales. Perfecto. Me encanta esa pregunta porque para mí personalmente era muy importante el nombre que tenía que tener mis hijos. Entonces yo tenía un nombre hace muchos años cuando quería ser mamá de uno y ese fue el de Paz del Mar. Digamos, tiene toda una historia. Yo no quería nombres comunes, yo quería nombres distintos, pero pues pensaba que solo tenía que escoger un nombre. Sí, bueno, sí, de pronto me hacía falta el del hombre, pero también tenía como un nombre de un abuelo importante, entonces pues si era hombre pues se iba a llamar como ese abuelo. Entonces digamos que en ese momento sí iba a ser mamá de uno, que era lo que yo quería y lo que yo creía, entonces pues estaba fácil la tarea. Pero cuando me enteré que iba a ser mamá de trillizos, pues ahí se me complicó un poquito la cosa porque pues necesitaba dos nombres, dos adicionales. Y me leí un libro que me prestó una amiga que tenía mellizas por ahí de unos 5 años, entonces ella inmediatamente me prestó un libro y en el libro hablaba del tema de los nombres. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Además, con un sentido científico, pues profundo, psicológico. Entonces, que no se parezcan. ¿Por qué? Porque si yo me llamo Viviana y mi hermana se llama Mariana, entonces fonéticamente suena igual. ¿Sí? Entonces, mi papá está regañando ¿a quién? ¿A Mariana o a Viviana? Y si no pronunciamos tan claro, pues entonces, ¿sí? La identidad ahí se empieza como, ¿soy Viviana o soy Mariana? ¿Sí?
Y por ser múltiples, como que la tendencia es esa, como que rimen o que se parezcan, y no es tan chévere. Entonces, si estás en embarazo de múltiples y estás todavía pensando en el nombre, pues aguántate las ganas de que se parezcan los nombres, ¿sí? Además hay millones de nombres. Bueno, eso. 2, que yo como que tenía un nombre de un abuelo, entonces, pero ahí decía, y me pareció súper lógico, es que entonces yo le iba a poner a mi hijo Eduardo y a las otras 2 niñas, Paz del Mar y Viviana. Pero entonces, ¿y por qué mi hermano sí heredó un nombre de un abuelo y nosotras no? ¿Sí? Entonces, eso empieza a generar ahí conflicto. Entonces, o a los 3 nombres de personas de la familia, o a ninguno. ¿Sí? Entonces, ahí descarté Eduardo. ¿Qué más recomendaciones decía los nombres? Por ejemplo, que no empiecen por la misma letra. Entonces, Juan y Juanita, ¿sí? O que sean del mismo género, Juan y Juanita, ese ejemplo. Porque además son de géneros distintos, pero fonéticamente suenan parecido. Y además, digamos, si se va a llenar un formulario, entonces las iniciales van a ser las mismas. Y entonces pueden tener problemas después por allá en el registro, en el pasaporte, en el exterior, en lo que sea. Bueno, entonces estas son como las recomendaciones básicas de los nombres. Muy importante ahí en los nombres, de una vez hablo de este tema, los apodos. Entonces, yo me esforcé, pero de verdad duré por ahí unos 3 meses, y mamá me decía, ¿qué hubo? ¿Ya escogí el nombre? Y yo, no, es que fue un trabajo difícil para mí. Cuando ya por fin los tuve, entonces nos da por ponerles apodos. Entonces, Guadi, pero si se llama Guadalupe y el nombre es Guadalupe y es un nombre divino. Entonces nos dañamos los nombres. Y eso lo hace mucho la familia, sí, los abuelos. Los apodos pueden ser porque los hermanos no pronuncian bien y entonces sí, queda sí, a mis hijos al principio decían mal los nombres, entonces se queda, pero yo les hacía mucho énfasis en Paz del Mar, pero Paz del Mar no es, ella a veces le cuesta decir bien, pronunciar bien su nombre, ¿sí? Y pasa mucho eso. Y los abuelos o los tíos de mi amorcito, pasecita divina, de diminutivo de amor, sí, es lindo, pero no siempre, ¿sí? Entonces, bueno, pero más, bueno, el diminutivo, bueno, eso sí, pues desde cada uno, qué tanto le gusta el nombre de su hijo, ¿no? Pero, por ejemplo, le empezamos a decir el rey de la casa, por ejemplo, a Salvador, así me pasó, ¿sí? El rey nos tiene dominadas. Así se sentía. Y entonces yo le dije a Dalana ese día, y entonces las niñas, ¿qué son? Las súbditas del rey, ¿no? Entonces, pensar muy bien eso. O las trillizas, que pasa mucho. Las trillizas y se vuelven multitud, no se vuelve María Paz, Olivia, no, sino que se vuelven el grupo. Y ellos, digamos que hay que fomentarles la unidad, pero también la individualidad. O sea, hay que ser muy. Entonces, por ejemplo, Salvador les empezó a decir las chicas. Entonces se volvió Salvador y las chicas. Tampoco, a veces puede ser. O muchos papás y abuelos yo he visto que le dicen mamito o papita, mamacita, cómase la comida. Sí, mamita. Eso es jerárquicamente incorrecto. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? ¿El niño? Y entonces el niño se cree que es el que manda. ¿Sí? Entonces, incorrecto. Todos esos apodos afectan la identidad de los niños. Entonces, eso. Y las vestimentas también no es tan chévere que yo me vea igualito a mi hermano todo el día. ¿Sí? O sea, como el espejo repetido. De verdad, el espejo. Yo he vestido a mis hijos en ocasiones especiales con la misma pinta, pero, y porque se ven divinos, y porque, o en familia, entonces nos vestimos para una ocasión especial iguales. Y ya ahorita grandes, por ejemplo, mis hijas escogieron un vestido para la fiesta del abuelito y escogieron el mismo vestido, pero fue decisión de ellos. Es que eso te iba a decir. Si uno les preguntas, tienen gustos diferentes, a ellas no les gusta lo mismo. Tienen gustos diferentes, así sean gemelas idénticas, pues. Tienen por ahí 2 vestidos iguales, pero porque los escogieron ellas. Y además saben cuál es su ropa. Yo nunca les dije, estos son los calzones, las medias, los sacos de Paz del Mar y estos son los de Guadalupe.
ellas mismas los fueron como identificando de acuerdo a sus gustos. Exacto. Entonces, la ropa no es tan chévere y tampoco le facilita mucho a los otros la vida. Porque tú que tienes idénticas, para uno identificar No es fácil. y unos mellizos, unos gemelos, no es fácil. La mamá, porque uno de mamá se vuelve pues el duro en muchas cosas, pero el profesor, el abuelo, el tío, que no los ven tanto, pues no es tan fácil. Entonces, si yo no les doy ayudas, por ejemplo, con la ropa, para que los distingan, sino que al contrario les pongo el mismo moño en el mismo lado, en el mismo, pues no les ayudo. Y entonces, bueno, eso se ve divino, yo sé que se ve divino, sobre todo las niñas, bueno, los niños también hay unas pintas divinas, pero entonces afecta la identidad, porque los otros le pueden estar diciendo el nombre que no es, por todo un día. A Olivia le dijeron Catalina todo el día en el jardín, y ella se sintió Catalina todo el día. Y hay historias de grandes ya que se cambian la identidad, y entonces la una va al examen de la otra. Claro, porque aprenden a hacerlo desde chiquitos. Entonces, eso afecta la identidad. Entonces, eso con respecto a nombres y vestimenta. ¿Hay preguntas o...? Miremos a saber, hasta el momento hay preguntas No. Porque yo sí tengo algunas. Bueno. Ahorita que me toca mirar por todos lados. Bueno, hay varios, estamos en presencia en varios países. Juliet Andrea nos saluda. Hola Juliet Andrea, Hola. ¿cómo estás? Nayibe Morales también, hola Nayibe. Hola, Nayi. Andrés Camilo Arevalo, hola Andrés, ¿cómo estás? Sandy Lorena, hola Sandy, ¿cómo están? Diana Huaque, hola Diana, dice buenas noches, tuve la oportunidad de conocer a Lili en el encuentro de familias múltiples en Cali y debo decir que es una gran líder de mamás múltiples, aprendí buenos consejos y fue un buen tiempo. Saludos. Muchas gracias, qué rico. Esa es la idea de Lili Feliz. Y un saludo especial a Samuel que nos está viendo en este momento. Samuel, ese es el fan número 1 de la Liga de los Múltiples, es un hermano mayor de Gemelos. Que nos cuente que se siente ser gemelo. Yo siempre digo no, es el que hermano mayor de unos gemelos. gemelos. De unos gemelos. No, perdón, Samuel. Sigue siendo hincha de los múltiples de la liga. Bueno, María Alejandra dice, eres la mejor, Lili. Zambrano Echevarría le dice, ¿cuál es el nombre del libro que te leíste? Ay, se llama... ya te lo digo. Se llama... Ya te lo digo en un momentito. Bueno, sigamos. Sigamos, y ya te lo digo. Caterín González dice, bueno, hola, buenas noches, hola Cate, ¿cómo estás? Dice Fabián Quevedo. Bueno, buenas noches, Sandra Quintero. Dice, ay, sí, yo les pongo ropa diferente a mis gemelas, siempre las confunden. Sí, si con ropa diferente las confunden, imagínense con la misma ropa. No, es que es muy difícil. Yo tengo unas amigas que son mellizas. Ya son pues grandes de mi edad, que me decían, mis papás nos vestían iguales y lo odiábamos, entonces sí es súper importante saber y vivir esas experiencias de personas cercanas, que eso no es chévere. ¿A quién le gusta vestirse igual todo el día? No, además se vuelve una cosa, porque yo, por ejemplo, de chiquitos los vestía, por ejemplo, el día del partido de Colombia o del Santa Fe, les ponía la camiseta a los tres del Santa Fe o de la selección, pero eran bebés. Sí, exacto. Ya llegó un momento en que yo les iba a poner la camiseta, y yo me puse mi camiseta y me dijeron, no, mamá, no queremos camiseta. Y entonces yo digo, ¿serán los míos? O yo creo que la mayoría de los niños, pues generalmente no se quieren poner la ropa que uno les pone. Y entonces yo me imagino que entonces toca obligados o chantajeados. Si te pones la de esta, entonces te compro él. Y eso no está bien. ¿Sí? Pero ya que hablas de eso, es bueno. Estamos saliendo del partido. Si quieren ver el partido. Esta es la mejor noticia. Miren, por favor. Ay, no. Yo dije, pero Juan Pablo, ¿por qué me está mostrando un partido? No se ve. Yo sé que ¿en qué canal estamos saliendo? Ay, no. En Win Sports, si quieren ver, estamos haciendo publicidad de nuestra comunidad. No. Entonces, espere que estoy buscando aquí también el nombre del libro para decírselo. No se despierten. Les dicen Win Sports y nos dejan de ver. Bueno, sí, pero es que está la mamá viendo y el papá está escuchando, entonces él puede ir a mirar. Sí. Bueno, mientras encuentras el nombre del título, yo tengo una pregunta y es,
cómo hace, uno cae en ese error y eso también lo hace, pues hablemos de la familia, Sí. de no compararlos. Uy, sí. Tu Eso. hermano sí, tu hermano no, tu hermano fue... Tu hermano come bien y tú no comes bien, tu hermano hizo y tú no haces, tú eres... Entonces comparamos y rotulamos un montón. Entonces tú eres el comelón de la casa o eres el terrible de la casa o tu hermano hace y es rapidísimo y tu hermana... ¿Sí? Entonces... Y es... Si uno cae sin darse uno cuenta. cae sin darse una- cuenta, uno cae sin darse cuenta, pero entonces sí debemos ser muy conscientes del tema, porque ellos, miren, les voy a contar lo que me acaba de pasar. Estaba con Guadalupe, la estaba bañando ahorita, y me dice, mamá, ¿cierto que yo soy la más loquita de la casa? La más. La más. Y yo desde bebés he sido súper enfática con los cuidadores, con los abuelos, aquí a nadie se le dice que es el más, porque es que los otros, ¿qué son? Tú eres la más hermosa del planeta, y entonces tu hermana es la segunda. Entonces, yo jamás ni lo permito, ni se los digo. Yo soy súper cuidadosa con eso. Pero Guadalupe me dijo, cierto que ella misma Ya se lo estaba creyendo. ya se lo está creyendo, sin decírselo, ¿sí? Porque ella tiene comportamientos diferentes a sus hermanos. Y para ella eso es ser loquita. Entonces dijo, pues yo soy la más loquita. Entonces yo le dije, acuérdate que acá no hay la más. Ni la más ni la En menos. este momento tú estás siendo loquita. Entonces es como yo lo digo, ¿sí? En este momento Salvador está pataletudo. En este momento Paz del Mar está haciendo la dormilona, ¿sí? Porque tienen etapas además, ¿sí? Entonces hubo una época en que Paz del Mar le gustaba más comer que dormir. ¿Qué? Dormir que comer. Pero se le pasó, entonces fue una etapa. Entonces en este momento está haciendo tal cosa, pero es momentáneo, no es un rótulo, no vas a ser rebelde y inquieto y travieso toda la vida, que son los rótulos que ponen. Y no los podemos estar comparando, porque resaltamos mucho a uno, seguramente, porque generalmente hay uno que de pronto se le facilita, por ejemplo en mi caso, Salvador es más ágil motrizmente, entonces él fue el primero que gateó, el primero que caminó, el primero que hizo, el primero que... Y Guadalupe siempre fue la que ha estado ahí, ¿sí? Pero entonces yo no puedo decir, Salvador es el más ágil siempre, ¿no? Salvador ha aprendido cosas más rápido que las hermanas, por ejemplo, sin necesidad de compararlos los unos a los otros. ¿A ti cómo te va con ese tema? Trato de, uno a veces de pronto, pues está de mal genio, de lo que Sí. estoy viendo de pronto uno cae, pero sí trato O la de- comida. Mira que tu hermano sí está comiendo. Eso sí cae mucho, nos cae porque tengo la súper rápida. Sí, y la súper lenta. Es, bueno, Entonces, a mira movernos, que tu a hermana movernos. ya acabó. ¿Qué hubo a ver? Mira, Lili, que yo tengo una experiencia que contarte con respecto a las trillizas Sí, y su familia. Como en nuestro embarazo hay unas idénticas, y Sí. su hermana melliza. Es muy común que las familias y las demás personas nos digan a nosotros, ay, pero ellas dos son igualitas y ella no se parece, ¿no? Eso A es diferente. separarlas, sí. a separarlas. Y creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales ella Se cree diferente. se cree diferente. Claro. Entonces- Además que se ve, se lo dice. Se lo dicen, Se lo están reafirman como recordando. algo. Y el otro tema es, ay, qué alegría, llegaron las trillizas. No, llegaron María Paz, Olivia y Catalina. Sí, sí, sí. Sí, llegaron los gemelos. No, llegaron fulanito y fulanita. Tratar de llevar a los familiares, que es difícil que lo entiendan, pero Que no es tan comienza fácil. también por ahí, por ese círculo Sí, más sí, cercano. Sí, sí, sí. Y en el colegio recomendarles, es que uno no les dice los niños de primero, no, uno habla es específicamente De Juan Pablo, de Danuta, claro. Exacto, Por así es. supuesto, así es. Yo a las profesoras les insisto mucho en eso, en los nombres de los Sí. niños, en no ponerles diminutivos a los niños, a los nombres de mis hijos, por lo menos, que no se lo tiren, ¿sí? En hacer mucho énfasis. Pero, Juan Pablo, marcando la ropa, entonces tenía que marcar 180 cosas. Y el sello que compré es de unas letricas así de chiquitas. Entonces, ¿cuánto me iba a demorar cambiando el nombre de cada hijo? Pues, 5 días, no sé. Entonces, los marqué a todos con los trillizos. Y en el momento que Pero lleguen es que ahí otros es- trillizos al curso,
jodidos. No, eso no va a pasar. Eso no, pero Pero hay bueno, diferencia, es un les tema- puse a escoger el color. Ellos escogen, entonces, todo lo de Guadalupe está de rosado, lo de Salvador de azul. Por ahí les identifiqué, pero hice eso porque era más fácil, pues me facilité la vida. Que yo en el blog también recomiendo es, hagámonos la vida fácil. Sí, o sea, ya exacto. con O sea, ya tres es un enredo. tenemos una, sí, Sí. pero como para ponernos a complicarnos la vida. Sí, yo soy muy flexible y muy, o sea, hacer las cosas fáciles. Ahorita estabas hablando y me fui por otro lado porque llegaron a mostrarnos sobre Ay, sí, la sí, promoción y es- era sobre escoger la ropa. Ok. Entonces, lo que pasa es que me estaba pasando que yo les estaba dejando que se pusieran lo que querían, pero entonces Sí. ahora cada vez que yo les decía que se pusieran lo que debían ponerse, era un tropel. Entonces ahora decidí pues, ser muy, anticiparme a cada situación. Hoy se van a poner el uniforme y el uniforme es completo, porque Ajá. les estaba dando ciertas libertades Flexibilidad. y se la montan. O sea, uno les da a los niños la mano y se le cogen todo. Y a nosotras, las mamás de múltiples, tenemos Peor. que ser muy cuidadosas porque si le decimos a María Paz que se puede poner el saco, Todo con todas. esto es efecto dominó. Ujú. Entonces tenemos que pensar muy, y esto es un pensar muy bien en todo, en la comida, en la ropa, todos los días. Porque a veces uno, ay, sí, póntelo. Y el otro día te lo echan en cara. Y el saco de Salvador no está, y entonces me enredé. Y además ellos saben, ellos se acuerdan. Sí se te olvida, pero ellos Claro, no, a ellos no. Entonces, tienes toda la razón. Hay que anticiparlos y hay unas cosas que las que podemos ser flexibles y Negociar, hay otras que no. Hay otras que cuando hay esta que hacer es algo, la hay que ropa. hacerlo. Y A cuando no se debe Salvador, por hacer, ejemplo, le encanta andar en Pantalón. shorts, en pantalón. Él no usa, y un día me dijo, mamá, este es mi estilo, y a mí me pareció divino, y entonces yo no tengo ningún problema. Pero hay ocasiones, no se puede. pues que no puedes ir en short a la fiesta de los 70 años del abuelito, pues no se ve muy Y no muy le da frío presentable. todo el día en pantalones. No, a él no le da frío y a mí tampoco. O sea, a mí no me afecta, ni pienso que se va a enfermar ni nada. Pero sí, pues ya no se ve tan, en la ocasión Sí, no no. era para ir en pantalones. Entonces hablé con él y dije, hijo, a la fiesta. Y él escogió su pantalón y accedió, ¿sí? Pero hay que mediar todo el tiempo. Hay que mediar todo el tiempo. Ujú. Bueno, hablemos un poco ahora sobre, somos mamás de múltiples, pero tenemos que ser mamás únicas. ¿Cómo Ujú, manejar ok. cada cuánto? Nosotros acá ya lo hicimos hace mucho tiempo y no lo hemos venido repitiendo tan seguido, y es las citas de amor con mamá o papá. Ujú. Y era llevarnos a una de las niñas a un plan único, los dos o los tres en plan de hijos únicos. Pero obviamente las ocupaciones no te permiten Uy, que lo es hagas que todos los días. el día, no. No, Pero y, ¿cuál el es plan, tu y el plan único es la cita con el médico, el plan único Claro, cualquier Cambiamos. cosa puede ser. lo cambiamos. Bueno, entonces, el concepto ¿cuál es? En compartir tiempos exclusivos con cada hijo y con el esposo, ¿sí? Porque además también, pues yo soy mamá soltera, pero, por ejemplo, me descuidaba a mí misma. Entonces yo dejé de salir, de ir al cine, de comer, de cuidarme, y entonces me descuidé yo. Y eso le pasa a muchas familias y matrimonios, y entonces descuidan a la pareja, y entonces no vuelven a salir, no vuelven a nada, por ser papás. Entonces, y de múltiples, pues más, porque estamos más ocupados. Entonces, día de mamá exclusiva. Entonces, pero, bueno, espérame un segundo. El concepto es darle exclusividad equilibrada a todos, ¿sí? Porque también pasa, y lo he visto en varias familias de múltiples, el que, por ejemplo, estuvo más tiempo en la UCI o más delicado o tiene alguna condición médica, entonces a ese le prestamos más atención y los otros, pues, dejamos ahí. lo sienten, ¿sí? O en el día a día nos embolatamos, bueno, pero entonces es darle prioridad y darle el mismo tiempo a cada uno y cuando van creciendo, salir a momenticos al helado, al médico, con cada uno, ¿sí? Ellos lo valoran un montón, Sí, les encanta. un montón, porque es que uno cuando sale con los tres, pues es una locura, que es ven, cógeme, sube, baja, en cambio cuando va uno solo con el hijo, pues Comportan, esto mejor es dicho, sí. cogiditos de la mano y la mamá le está prestando toda la atención. Ser mamá de un solo hijo es muy fácil. Es muy fácil, sí, es muy fácil. Entonces yo desde que nacieron, por ejemplo, en la UCI, yo los visitaba, yo tenía un tiempo de visitas, entonces por las mañanas 20, tanto tiempo y por la tarde tanto tiempo, ya no me acuerdo.
Entonces yo dividía el tiempo Para estar exactamente con el mismo tiempo. exactamente el mismo tiempo. Guadalupe estuvo más delicada, yo no podía estar más tiempo con Guadalupe. Sí, y uno dice, ay, pero en la UCI son bebés, ellos no se dan cuenta. Sí, se dan cuenta. Después, cuando llegamos a la casa, entonces tenía que darles tetero cada 3 horas de día y de noche, ¿sí? Y entonces, como para mí era muy importante el vínculo afectivo dando tetero, como no les pude dar casi seno, entonces el vínculo lo generé dando tetero y compartiendo con cada uno. Pero como son 3, pues tenía que ser muy cuidadosa, ¿sí? Entonces, yo en el horario, entonces, por ejemplo, a Paz del Mar le daba le daba hoy la toma de las 6 de la mañana, después a Guadalupe, por orden de nacimiento, después a Guadalupe y después a Salvador. Y después repetía, la siguiente, 3 tomas y después las otras 3 tomas volví a arrancar, ¿sí? Para asegurar que todos los días los 3 tuvieran 2 tomas con la mamá siempre, ¿sí? Porque podía pasar que entonces Paz del Mar recibió tetero de la abuelita o de la nana todo el día y nunca de la mamá. Y eso afecta el vínculo afectivo. Después, cuando íbamos a clase de estimulación, entonces teníamos que ir 2 veces a la semana. Entonces, un día a la semana me iba con toda la tropa y esto significaba ir con la nana, el abuelo, la pañalera, todo lo que uno le toca llevar, hacer para la logística, el pico y placa, todo. Y el siguiente día de la clase de estimulación me iba con uno solo. Y era súper fácil, relajada, me tomaba el tiempo, disfrutaba a mi hijo en clase, le hablaba, ¿sí? Entonces, pero eran bebés. ¿Cuándo me empecé a dar cuenta de la importancia de este tema? Cuando ellos empezaron a hablar. Entonces, en el jardín que hice, los dejaba una vez al mes, a 2 en el jardín y al otro me los llevaba a comer helado, a trabajar, a estar conmigo, a hacer vueltas, al médico, a lo que tuviera que hacer. Y ahí evidencié que era súper importante para nuestro vínculo, sí, para conocernos. Es que permanentemente los 4 para todos lados. No, pues porque se vuelve multitud. ¿Sí? Entonces yo no genero vínculo con mi mamá o con mi papá porque somos una multitud. Entonces, pero fíjense que a medida que han crecido, las rutinas y el día de mamá exclusiva ha cambiado. Entonces, de pronto eso es lo que te está pasando a ti, que ya no le puedes sacar el tiempo. Entonces, embolatas, enredas, en nada, entonces, porque están en otra dinámica. Entonces, uno tiene que, yo ahorita están en el colegio, entonces ya pues que pierdan un día de colegio, ya es más caro. Sí, es otro cuento. Y que atrás sale más caro. Pero sí, se atrasa, bueno, ya es el colegio, ya tiene una más rigidez. No, trata como de ir a recoger a la tata o poner una cita médica en un día diferente. Sí. Pero entonces lo hago los sábados, por entonces el sábado me voy, pero entonces a veces le cuesta a uno más. Entonces, un día me fui, un sábado, a las 10 de la mañana con Paz del Mar a Unicentro, fui, comimos helado, volvimos, hice 3 veces la misma rutina en el mismo día. Llegué rendida. Dije, no, por aquí no es. O sea, toca cambiar ese el día. No toca pensar bien y toca organizarse. Pero toca hacerlo. Hay que darle la importancia. Lo mismo con el esposo. Día de esposos, exclusivos, sin hijos. Y si se pueden ir a pasear, mejor. Es que lo pueden hacer, si toca hacer el esfuerzo de sacar tiempo para dedicarse. Sí, y a veces nos llenamos de excusas. Yo no salí los primeros 4 años de mi vida, que porque nadie me podía cuidar a mis hijos. Y mentiras. Sí, se los cuidan. A mí me pasa, ahorita vamos a leer las preguntas porque estamos contestando mucho las mismas, pero te quería contar que me pasa mucho con que ellas están súper pendientes de uno lo que hacen, ¿no? Entonces, Katica hizo cara tierna y fui la consentí y le dije, ay, Katica divina, y se voltea a María Paz. ¿Y tú por qué no me estás hablando? Y a mí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no me estás consintiendo? ¡Qué injusticia, mamá! Y yo, ay, sí, disculpa, mi mamá, pero es inconsciente que uno cae en muchas cosas que no se da cuenta que ellos están pendientes de que uno tiene que ser. Ellos están pendientes de absolutamente todo. Entonces, si te parece, vamos a responder aquí. Bueno, Natalie. Espere que encontré el nombre del libro. Se llama 2 o más, claves para la crianza de gemelos, trillizos y más. De Karen, de ahorita copiamos el lo ponemos. Listo. Natalie C28 dice, en la ropa a qué edad está vestirlos iguales. Para mí,
ellos para mí ya tienen 6 años, deben adquirir su propio gusto, pero debe ser desde el principio. O sea, Lili Debe hablaba ser que desde de el pronto principio. que una vez bebecitos pues uno los vestía En igual. el pero- bautizo, en la ocasión, pero de resto, o la gente tiende a regalarle a uno la misma ropa, ¿sí? Porque son múltiples. Porque les encanta, porque Sí, a ellos también les porque encanta es verlos chévere. igual. Entonces, pues yo, digamos, para la foto y para cuando venía de visita ese que nos regaló la ropa o la pijama igual, entonces los ponía. De resto, pues un día se la ponía a Paz del Mar y a la siguiente semana, pues no se las ponía el mismo día. Entonces, desde el principio, Juanpa. es la respuesta. Entonces Natalia igual me dice, ¿y cómo decirle a los familiares o amigos que no los comparen? Es que se apareció un mensaje de que se va a acabar la batería, no sé, no puedo ver cuánto tiempo. Ok. Con mucho amor. Pero toca Pero porque de verdad así, ellos caen todo el así. tiempo en Mira, esos sabes que estuve leyendo acerca de la importancia de no comparar a los múltiples, por ejemplo. Me acabo de ver un live y la experta habló del tema y sabes que sí tiene como razón. Entonces, con mucho tacto, pero decírselos así. Así no los comparemos, que no es bueno, no es sano para ellos. No podemos mostrarles preferencias. No, es que y eso pasa mucho. Yo no sé a ti cómo te va con el sentir con cada una, lo que sientes con cada una. ¿Lo que siento? No, yo siento un amor infinito por las tres. ¿Pero es el mismo amor? De pronto, no, pero sí muy fuerte. Entonces yo lo defino de esta manera. A mí me pasa lo mismo, pero me hacen sentir cosas diferentes. Sí. Desde bebés, aquí se cargada, yo sentía una cosa, un amor infinito por los tres, claro, pero sensaciones distintas, ¿sí? Y no prefiero una que la otra, ¿sí? Pero los tres me hacen sentir cosas diferentes. Entonces, a eso es lo que le doy valor, ¿sí? No, y de pronto me gusta más cómo me siento con alguno, ¿sí? Pero hablaba de las preferencias con los familiares. Ok. Me pasa mucho que hay una que se nota a leguas que la... No, es que mi papá prefiere prefiere a Salvador y no lo puede simular. Y él llega y, Salvador, ¿cómo te fue? Y a veces de bebé le pasaba mucho y yo le hice caer en cuenta, así como nos están preguntando, Salvador, ¿me acompañas al mecánico al llevar el carro? ¿Y las niñas qué? ¿Sí? Y las niñas, entonces las niñas decían, yo también quiero ir, entonces yo le hacía como cara de, la embarraste, ¿sí? Entonces, pero es que se le nota la preferencia, o sea, él no lo puede evitar, es su preferido, porque se siente afinidad, sexo, más lo que sea, lo que sea que le y el chino se le parece al abuelo, y bueno. Entonces, yo no le prohíbo a mi papá que no prefiera a Salvador, ni más faltaba, pues es su sentimiento, es su sentir, pero sí lo hago caer en cuenta. Cuando vayas a invitar a Salvador, pues espera y lo cuadramos y lo hacemos de una manera que las niñas, por ejemplo, no prefieran ir a hacer otra cosa. O no. Cuando le está parando muchas bolas a Salvador, lo hago caer en cuenta, disimuladamente, está esperando y entonces él va y cae en cuenta, ¿sí? Pero por amor lo vamos manejando, pero yo no le puedo decir, no prefieras a Salvador, pues es su sentido. Bueno, aquí vuelvo al tema de las vestimentas. Sandra Quintero dice, es decir, que es mejor empezarlas a vestir diferentes cuando se ha hecho lo contrario o solo cuando ellos lo piden. Bueno, entonces ahí era lo que hablábamos ahorita de, venimos haciéndolo mal. Yo llevo 2 años vestiéndolas igualito y acabamos de decir que no. Entonces, ¿qué hago? Me doy látigo y digo, ya la embarré y entonces van a ser unos niños. No pasa nada. ¿Cómo se llama? Sandra Quintero. Sandrita, no pasa nada, estás haciendo tu tarea divina, tus hijos se vieron vestidos divino hasta hoy. No, mañana cámbiales. No, pero ellos están acostumbrados a ver si iguales. Y tú también. Vas a prepararlos. Y tienes la ropa así, y una mamá un día me decía, no me vayas a cambiar porque es que esta es mi logística y si me la cambias, yo no soy capaz de vestir. No me enredes. Pero se enredó. Pero ella es así y hay que respetar, ¿sí? Entonces, tú ya estás acostumbrada, entonces piensa muy bien cómo puedes ir paulatinamente vistiéndolos diferentes, intencionalmente, y contándole, oye, ¿y qué opinas si hoy te pones tú esto y tú esto? Y los empiezas a involucrar, por ejemplo, y les preguntas,
Si ellos deciden no quiero lo mismo a mi hermano, Guadalupe tuvo una época que todo quería lo mismo de la hermana. Me quiero poner el mismo. ¿Y qué se puso para hacer mal? Me preguntaba. Y mi mamá le daba estaba... piedra. No, no le gustaba? molestaba tanto, Bueno, pero mi mamá sí estaba muy preocupada, como esta china, porque está queriendo ser igual. está queriendo ser igual a la hermana. Y yo le dije, mamá, déjala, es una etapa. Ella está reafirmando algo de su personalidad. Y se le pasó. Tuvo una época también las dos niñas que se ponían la ropa de la hermana. Y mi mamá se quería morir. Y mi papá, no les digo, cuando Salvador salió con un vestido de las hermanas, casi se muere. Voy a tener mi nieto preferido, va a ser gay. No, no, es una etapa que necesitan, pues, se ponen y se quitan y ya, y se les pasa, y ya. Si uno le pone mucho show, entonces ahí sí es donde la embarra. Entonces, Andrita, tranquila, relájate, tranquila, no pasa nada, no te eches culpas, tus hijos van a ser súper sanos, y de ahora en adelante trata de hacer el tema un poco diferente y más consciente, de no hacerlo, por ejemplo, siempre, de vez en cuando. Puede ser una recomendación. O paulatinamente les vas cambiando o los vas involucrando, depende de la edad. Bueno, Claire Gutiérrez nos saluda desde Cali. Hola, Claire. Caterín González dice, hace 17 días nacieron mis 3 princesas hermosas y me siento la mamá más feliz. Ya tengo una princesa hermosa de 4 años y son niñas. Ay, divina, sí. Te felicito. Tienes matriarcado. 4 niñas. ¿Qué opina tu marido? Debe estar que se muere de feliz. Bueno, no puedo hacer esto. Bueno, Lianda dice, reportándome desde Suacha, feliz noche. Hola, Lianda, ¿cómo estás? Hola, hermosa. María Alejandra Rodríguez dice, cuéntanos sobre pautas de crianza para que ningún bebé sienta que lo quieren menos. Lo que hablábamos ahorita, las preferencias. No quererlo menos, quererlos igual. Lo que pasa es que a veces es un instinto y no estás siendo mala mamá. Si sientes un amor más intenso, lo que yo te decía ahorita, los 3 me hacen sentir cosas distintas. Más porque los 3 son diferentes con uno. Pero de pronto, uno me gusta más. A mí. Somos más afines. Sí, me identifico más con ese tipo de amor y entonces, pero tengo que hacer conciencia. ¿Sí? Hacer conciencia de, ok, me gusta más, pero eso no quiere decir que no. Entonces lo abrace más a él que al otro, ¿sí? Entonces lo abrazo siendo consciente y lo de disfruto. Que no está siendo equitativa, pues y no se lo diga. Exactamente. Empieza a ser consciente y bueno, le estoy dando más atención a este, entonces le voy a dar más atención a esto de manera consciente. ¿Y qué acciones voy a hacer para hacerlo y que se vuelva mecánico además? Sí. Yo no sé, Danuta, si tú te acuerdas, nosotros tenemos un grupo de mamá de trillizas, que es así, mejor dicho, un grupo súper unido desde hace rato. Y una mamá compartió que, es que no me acuerdo cómo fue bien, pero más o menos como que el papá era casi que el encargado de todo del hijo hombre. Ah, sí. Del hijo hombre, porque era el hombre. ¿Sí? Y ella de las 2 niñas, ¿sí? Y entonces, enchicharronados, porque las niñas como sintiendo la ausencia de su papá y el niño de su mamá, y entonces, y la mamá pues con más trabajo, porque es que me toca hacer 2, y entonces él como ya hizo el del día, entonces le tocó fácil. Entonces, no, nada que ver el género, y nada terminan que ver. creyendo eso. Yo tengo las mismas amigas mellizas, crecieron, los papás, uno se encargó el papá se encargó de la niña y la mamá de la otra niña, y crecieron pensando que el papá quería más a una y que la mamá quería más a otra. Claro, pero es que eso no tiene sentido, eso no puede ser así. Bueno, Diyu Pega dice, son una bendición en mi vida, no me gusta compararlas, sin embargo hace unas semanas están de un genio terrible y casi todo lo discuten, así que cuando alguna hace algo bien, hacemos el comentario de mira que tu hermana sí lo hace. Nos vemos en situaciones donde no atienden ni a mamá ni a papá y se juntan para sacar los canas verdes. Sí, tenemos, a nosotros nos toca duro. Entonces, entiendo que la forma fácil de hacerlo es, mira que tu hermana sí se está comportando bien, ¿sí? Para lograr el buen comportamiento de la otra, pero entonces la otra se va a estar sintiendo mal todo el tiempo.
que Y la otra se va a sentir de y vas a engrandecer a la que sí está haciendo bien la cosa. Entonces, que no sea todo el tiempo, ¿sí? Oye, qué chévere que te salió bien esto, y la otra en pataleta, más que enaltecer a la otra, iba a decir ignorar la pataleta de la que está haciendo la pataleta. Sí, hay que ignorarlos. Sí, pero estando ahí. O sea, ignoro tu pataleta, pero aquí está mamá. Cuando te calmes, hablamos. O sin descuidarla tampoco. ¿Sí? Porque entonces se les vuelve como Pero la no forma ceder, de llamar la atención. Pero no ceder, porque se dan cuenta que para ellos, uno actúa ante pataleta, entonces la pasan de pataleta en pataleta, porque es la única forma que tienen para manipularnos. Y de llamar la atención de la mamá. Esa es la manera que logro que mi mamá me preste atención cuando hago pataleta, y a mi mamá y a la otra que hace divino la ignora, porque está conmigo que estoy en pataleta. Entonces toca ser muy equilibrados en el tema. Bueno, Nelcy La Verde nos saluda, buenas noches desde Bogotá, es mamá de trillizos. Hola, Nelcy. Mía Garzón dice, hola, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo hago para que mis mellizos... Dice, mis mellizos no se olen por paso, pa. No entiendo. ¿Será que es celos? A ver. No se olen por paso, pa. No, toca que vuelvas y no lo escribas porque quedó mal escrito. Dice, hola, buenas noches, soy mamá de mellizos y quisiera saber cómo hago para que mis bebés últimamente, que mi bebé es histérica y mi bebé es de muy mal genio. Bueno, eso es un rótulo. Entonces ya tú la rotulaste, ya la ves como tu hija, la histérica. Dice, últimamente la bebé, entonces la bebé es histérica y el bebé es... la niña es histérica y el otro también de mal genio, pero menos histérico será, no entiendo. Listo. Entonces, uno no. En este momento están pasando por una etapa de rebeldía, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, no hemos preguntado la edad, pero pueden ser que estén entrando a los temibles 2 años. Y entonces eso es una etapa que no los identifica como niños terribles o niños histéricos o niños, no. Están teniendo dificultades para expresar sus emociones y están reafirmando su personalidad y entonces no los podemos rotular. Pero la pregunta, ¿cuál es? No, quisiera saber cómo hago para que mis bebés, no sé, últimamente la bebé es histérica, no. Como para controlarlos, nos tienes que contar más. Mía, escribe, danos más detalles porque no entendemos bien qué necesitas. O me escribes después, me contactas y hacemos una asesoría o algo más personalizado, porque si ya está en términos de histérico, ya esto es... Familia Chávez Jaimes, doctora, ¿cómo se puede tratar? Ay, no, pero no me diga doctora, que me siento vieja, vea, la arruga aquí. Importante. ¿Cómo se puede tratar el tema de que se chupan el dedo? Son mellizos de 1 año y 3 meses, pero se chupan constantemente el dedo. ¿Qué me recomienda, doctora? No prohibirles. Primero eso. Te prohíbo que te chupas el dedo. Entre más se prohíbe. Entre más prohíbe. A mí la palabra prohíbe, tengo como un rayón en la cabeza cada vez que lo oigo. Entonces no prohibirles. Y, claro, quitar el dedo es más complicado, porque yo amé el chupo y tengo tips para quitar el chupo, pero mis hijos nunca chuparon dedo, y he tenido casos en que he visto que es súper, súper difícil. ¿Y no te aceptan el chupo? Trata de reemplazárselos por el chupo. ¿Será que no? Bueno, es que también... Trata de respondernos a ver si has intentado chupo o qué estrategias has intentado, y mientras yo voy pensando a ver qué te puedo recomendar. Hola, Claudita, hermosa. Bueno, Nelcy La Verde dice, totalmente de acuerdo, debemos tratar individualmente, fortalecer su seguridad, responsabilidad, ser independientes en el colegio, de ser posible estar en salones diferentes. Nelcy es mamá de trillizos de 25 años en la universidad, o sea, tiene toda la experiencia. O sea, ven hasta aquí de este lado, Nelcy, Bueno. Hay una experiencia muy linda, Nelcy, contándonos cómo en el colegio en algún momento le dijeron que uno de sus trillizos debía estudiar no en un curso distinto, sino en un colegio diferente. Y afortunadamente para ella les siguió la cuerda,
porque pues el niño empezó a brillar con luz propia. En otro colegio. En otro colegio. Pero ese es un tema, Les digamos, de respeto otro eso. live. Sí, por favor. Bueno, pero yo ahí tengo una teoría que he venido desarrollando propia y me encanta que esté aquí Claudita Buendía, que es mi directora de familia del jardín de mis hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de instituciones y de bibliografía recomienda separar a los múltiples de salón, ¿sí? Esa es como la generalidad. Pero yo como psicóloga y como mamá de trillizos digo lo siguiente: la primera experiencia de independencia de los múltiples debe ser juntos. La primera. ¿Por qué? Porque es que los múltiples llevan desde la barriga juntos y entonces van a vivir su primera experiencia de estar sin su mamá y además me quitan a mí. Es que yo creo que tienen más vínculo entre ellos que con nosotros. Y entonces me ponen a mi hermano en un salón distinto. Entonces, pero mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, en el jardín de mis hijos, que los amaron y lo amé con el alma, pero es que mira, Lili, se la pasan los tres pegados y no se han podido adaptar al curso. Tengámosles paciencia, es su proceso de adaptación, esa es su manera de adaptarse, estando juntos pegados. Así no van a ser, sí, pero es que necesitan ser independientes. Van a ser independientes, van a crecer, van a tener amigos distintos, van a ir a universidades, a países distintos. Pero es que esta es su primera y son chiquitos. O sea, en los niños menores de 5 años lo más importante a cuidar es la afectividad, lo que ellos sienten. ¿Sí? Justo me están preguntando eso, Jessica Maldonado. Su vínculo afectivo es con sus hermanos. Entonces, mi recomendación personal es la primera, o sea, apenas los entres al jardín o al colegio, hay niños que no pasan por jardín, sino al colegio, la primera experiencia de independencia, de escolaridad, que sea con su hermana. Ya después, cuando estén adaptados, si ya están súper adaptados, entonces ya sepárenlo. Ahora, otra cosa que yo vi con mis hijos y todo, y aún lo veo, mis hijos se relacionan bien entre ellos, porque hay múltiples que uno se la monta al otro, o uno es más sumiso y uno es más líder, o pelean todo el día, entonces hay que separarlos. Entonces, pero es que depende también de cada familia. No todos los múltiples se comportan igual. Yo siento que, por ejemplo, mis hijos se las llevan muy bien y digamos, a veces uno es más líder, después el otro, después y se comparten las cosas y socializan, a una le cuesta más que al otro, pero finalmente lo hacen. ¿Y qué hacer cuando nos encontramos con un jardín o colegio que dice tener experiencia con múltiples y para ellos deben estar desde el principio separados? Comuníquese conmigo. Porque me ha pasado, he oído que me dicen, no, pero es que me claro. lo separaron desde Bueno, el aquí es principio. importante también contarles un poco de la labor social que hace la Liga a ese respecto. Como aquí nos rodean expertos como tú, Lili, Sí. en general, lo que hace la Liga es enviar una carta a ese jardín sugiriendo, no imponiendo, Sí. por supuesto, sugiriendo la conveniencia, digamos que más adecuada para los múltiples que están en referencia en general. Aunque cada caso es distinto, sí podemos hablar de cierta generalidad, sobre todo a la hora de elegir si van a estar juntos o separados en un jardín. Sí. Y los tres actores que intervienen ahí deben tener voz. Los primeros, los niños, Claro. segundo, los papás y por supuesto, pues los que educan, que tienen la De experiencia. acuerdo. Entonces, Pero la entonces hay Liga, instituciones que no le preguntan a los papás, Sino ya todo. es es una norma. Exacto. la eso Liga no de los puede Múltiples, al ser ya una organización reconocida en este tema, puede enviarles esa carta y sugerir a ese jardín para que eso se dé Para a que se cabo. informen Ahora, más. yo creo que lo más importante acá es que si el jardín se acomoda a los papás, no los papás al jardín, pues es el colegio para los niños, es el lugar para De los acuerdo. niños. Pero si uno tiene que llegar a acomodarse y a hacer las cosas como en contravía, pues ese no es el lugar. ¿sí? Perfecto, esa Así es la es. manera. Muchas gracias, Juan. Iba a decir algo y se me olvidó. Qué pena. ¿Qué sería? Estábamos hablando de que habían lugares donde los obligaban a estar separados. Claro, y entonces, pero y acá, Claudita, buen día, gracias, Claudita, que tú tienes mucha mejor memoria que yo. Cuando ya ellos se adaptaron en el jardín
y en este jardín que es divino, había 3 salones, entonces cada uno estuvo en su salón y lo disfrutaron y generaron sus procesos de independencia en el momento que ya estaban adaptados y fuertes emocionalmente para hacerlo. Que, lo vuelvo y repito, lo más importante es la emoción, la afectividad en este proceso. Gracias, Claudita, hermosa. Bueno, a ver, sigamos que por acá hay un montón de preguntas. Bueno, ya le respondiste a Jessica que decía que mejor juntos o separados. Lady Sorani dice, hola, buenas noches, soy mamá mellizos, porfa, ¿cómo manejar que siempre uno de ellos se hace llevar ventaja sobre el otro? Él escoge primero, él va primero, hasta le quita la parte de la comida a su hermano. En los juguetes, eso es lo que él quiera. Ya no sé cómo manejarlo. Tienes que ponerle frenarlo ya. Yo muchas cosas las manejé por orden de nacimiento. Fue mi metodología. El tetero lo daba por orden de nacimiento. Muy chiquitos empezaron a pedir la silla de adelante del carro. Pues no era la de adelante, no los llevaba. La silla del medio y los otros 2 atrás. Entonces, como cuando uno se peleaba con el hermano, por la ventana. Bueno. Entonces, todo era por orden de nacimiento. Entonces, ¿cómo lo debes empezar a manejar? Entonces, hoy le toca al que nunca le toca, o al mayor, o al que se ganó la rifa, o la metodología que tú escojas, pero siempre debe haber un orden. Uno primero y después el otro, uno primero y después el otro, uno primero y después el otro. Para que no sea siempre el mismo, porque es que le estás dando un mensaje a los dos equivocado. María Vázquez dice, tengo esta pregunta. Tengo a mis mellizos, un niño y una niña, y por más de que tengo y trato que dedicar el mismo tiempo a los dos, en momentos me toca enfocarme más en el niño, porque al moverse tanto tengo que estar muy pendiente. Eso pasa. Hay niños que requieren más atención. Muévete con la niña, detrás del niño. Es más, a nosotras las mamás de múltiples nos toca más difícil. Entonces yo, por ejemplo, tengo una cosa que dice, cuando no nos ponen atención, entonces, niñas, Paz del Mar, Olivia, Catalina, a comer. 10 minutos más tarde, nadie ha llegado a comer. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Acompañar lo que yo espero con la acción esperada por mí. Entonces, voy y traigo a Catalina, voy y las traigo, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que ellos lo hagan fácilmente sin obligarlos y sin uno gritar y volverse histérico, pero es más trabajo para nosotras las múltiples. Entonces, por eso yo digo acá, pues cárgate a la niña detrás del niño. Dice que se olvida a veces de Sofía en ocasiones. Claro, porque la dejas allá en un rincón y me imagino detrás del otro corriendo por toda la casa, entonces pues es importante pararle bolas porque ya lo estás identificando y ella empieza a pensar sentirlo, que... Pues, a sentirlo. O buscar actividades de sentarse con los dos. Bueno, ya corrimos, ahora armemos un rompecabezas. 5 minutos, 3, 2, 1. Carla Estefani Vidales dice, buenas noches, soy mamá de gemelas de 3 años, ¿cómo hago para que ellas dejen la pelea? Y algo de rebeldía, no sé. Bueno, yo hago todo lo posible para hablarles que eso no se hace, que son hermanas y que no deben pelear, y como hago a veces, se me asustan cuando llueve duro con truenos. ¿Cómo hago? Bueno, ya yo creo que nos estamos un poco como desviando del tema que era la identidad pero estos son temas importantes que vivimos día a día las mamás de múltiples. Entonces, no te quiero dejar sin responder, pero ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 7 minutos. Entonces, les voy a enviar, si me permiten, un link con una encuesta para identificar esas problemáticas que nos pasan a todas. Yo estoy armando talleres, estoy haciendo asesorías, para coordinar el tema del siguiente live. Para coordinar si la mayoría, entonces, ¿cómo manejamos las peleas de los múltiples? Entonces podemos coordinar el live siguiente acerca de ese tema. ¿Por dónde se la enviamos, Juanpa? Compartimos el que es el duro en la tecnología. El link en los comentarios del video. Eso, entonces ahorita les dejamos el link para que la contesten, que eso facilita mucho para poder identificar cuáles son las problemáticas y los retos de la mayoría. Y también... Y en Instagram dejamos también el link en comentarios
para que le hagan copy-paste en una URL, porque todavía, pues si nos siguieran más personas, podríamos poner URLs en nuestro feed de Instagram. Por favor, tenemos que llegar a necesitamos 10.000. más seguidores de múltiples. Pero esto nos estamos multiplicando rápidamente. Bastante. Pero mira, entonces lo otro que iba a decir es que yo estoy preparando el tema para el evento, que me parece a mí que es una de las grandes retos que tenemos las mamás, no solo de múltiples, sino en general, pero a nosotros pues nos toca más retador, y es cómo lograr el equilibrio entre ser mamá, ser empresaria, ser esposa, ser hija y ser mamá de múltiples, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejo todos estos roles que tengo en la vida de una manera equilibrada? Ese es el que yo de acuerdo a escuchar muchas mamás de múltiples, me parece como el más relevante, pero a través de esta encuesta también nos va a ayudar a ver la gente que quiere escuchar de Lili Feliz. Entonces yo feliz de todas formas, si llegaran a quedar, que van a quedar preguntas pendientes, pues sí. bueno, que puedas entrar y responder. Y las respondo, ajá, claro, porque quedaron ahí, qué pecado. Ajá. Dice Juan Uribe, se me fue, dice, buenas noches, ¿qué sugieres si uno siente más afinidad con un mellizo que con el otro? Lo acabas de decir, no sé si Juan, sí oíste lo que Lili respondió al respecto. Sí, es natural, pero entonces tienes que hacer conciencia, no negarte esa afinidad, pero hacer conciencia de que el otro también necesita de tu afecto. Y buscar ese punto de encuentro común, ¿no? Porque puede suceder que a lo que estás acostumbrado, pues a uno sí le gusta y por eso es esa afinidad, pero si encuentras un punto común con el que no sientes esa afinidad y compartes sobre ese punto común, sobre un dibujo animado en específico, claro, sobre un deporte, sobre algo que nos guste hacer algo juntos, que le guste a ambos, el vínculo se fortalece. Y me hiciste acordar que a mí, por ejemplo, me pasa lo que tú decías, o sea, el amor es infinito por los tres. Pero, por ejemplo, a veces me cuesta el ritmo de Guadalupe, porque es más lenta, hay que decirle, y yo soy aceleradísima. Y Salvador y Paz también, entonces eso salimos rápido, pero entonces con Guadalupe, entonces a veces tiendo a dejarla sola y fuera, ¿no? O a engancharme en la pelea con ella por su ritmo. Entonces me toca anticiparme o preparar la rutina, porque yo ya sé que Guadalupe es más, y encontrar lo que tú estabas diciendo, encontrar con qué sí me siento afín con Guadalupe. Entonces con Guadalupe me siento afín teniendo unas conversaciones súper intelectuales y unos análisis y con eso me engancho con ella y siento que ella conmigo también. Entonces ahí afirmo mi vínculo. Pero cuando estamos de afán y con su ritmo, no, me desconecto. Pero me lo permito, es que somos humanos. Sí, pues. Dice Ita Yosara, qué pena te corté ahí porque se acabó el tiempo de esta pregunta. Dice, buenas noches, me preocupa el tema de separarlos en el colegio. Siempre veo que los ponen en salones diferentes. ¿Esto es bueno? Lo que te acabo de decir, para mí la primera experiencia debe ser juntos. Ya después la recomendación es separados. Pero también me parece que se debe evaluar el criterio tuyo es muy importante. El tuyo, el de tu esposo y el de tus hijos es muy importante. Y hay múltiples que han estado en el colegio juntos toda su vida y ha sido perfecto, como a otros que no les ha funcionado. Entonces, si a ti te parece que tu sentir es, yo estoy en lo mismo, mis hijos han estado juntos, pero en este momento, pues Salvador está en un salón y no hemos estado tan felices, pero lo estamos evaluando, le estamos dando la oportunidad. Quedaron varias preguntas por responder, Lili. En los dos lados. Queremos invitarte que, pues, por supuesto, cuando tengas el tiempo, esperamos que sea así lo más pronto posible, puedas darle respuesta a cada uno de ellos y sobre todo, pues, invitarles a tus redes sociales. Recordémosles @LiliFeliz3. LiliFeliz3. LiliFeliz3 en Instagram y en Facebook. Y, por supuesto, compartan este live para que muchas personas tomen información de acá, lo compartan a toda la comunidad, a que sigan la Liga de los Múltiples, a que se inscriban en la Liga de los Múltiples. A que vayan al evento, va a estar que en el Salón Rojo de septiembre, Bogotá es múltiple, va a ser el lugar con mayor cantidad de múltiples en ese momento. Entonces, si no han separado aún las boletas, por favor, sepárenlas. De verdad que este evento va a ser totalmente diferente a los anteriores. Tenemos sorpresas
espectaculares. Nos van a Entonces, sorprender como la pauta en el partido de fútbol, o Sí, sea, van esto va a tener ser unas sorpresas bien grandes interesantes, ligas. bien movidas y con ritmo colombiano como es el que nos gusta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero lo programamos ya el próximo live para Sí, contestar, quedamos. o yo las contesto, No, si o me quieres mandan. contesta, se acaba este live, contestas las preguntas que quedaron pendientes y de todas maneras recuerden que vamos a compartir un link para la encuesta, la cual nos y ahí va a podemos permitir identificar hacer el live con Lili Feliz, el siguiente live que vamos a elegir el tema a tratar. Perfecto. Gracias, Bueno, feliz noche. separen las boletas, por Todos favor. somos múltiples. Estamos en cuenta regresiva. Los queremos. Un abrazo para todos. 28 de septiembre. Estamos a menos de un mes ya. Ya estamos a 23 días. Aquí finalizan. El otro se me cortó por